Bueno, y miles de fieles despiden a esta hora al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Vamos a tomar contacto con Andrea Aristegui, quien tiene todos los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Pati y Roberto? Se cumplen ya más de 8 horas desde que comenzó a instalarse la capilla ardiente aquí en la Basílica de San Pedro, en el primero de 3 días en el que se espera que miles de fieles puedan despedir al Papa Francisco, fallecido este día lunes a los 88 años de edad. Vamos a ir caminando hacia la explanada de la Plaza de San Pedro, porque pese a que ya empieza a caer, como les decía, el sol, ya ha empezado a bajar también un poco la temperatura y se acerca la noche aquí en Roma, empieza de todas maneras o se mantiene más bien el ambiente de todos los fieles que han llegado para tratar de participar de este rito funerario, un rito que el propio Papa Francisco modificó hace algún tiempo y que buscaba darle un carácter de mayor austeridad. ¿Cómo comenzó esta jornada? Esta jornada comenzó a las 9 de la mañana cuando el Papa Francisco, su cuerpo, sus restos fueron trasladados desde la residencia de Santa Marta, la capilla de la residencia donde él vivía, alejado aquí del Palacio Apostólico, que era el lugar utilizado tradicionalmente por los papas, y fue entonces trasladado en una procesión de 700 metros, custodiado por la Guardia Suiza y por los cardenales. Un momento obviamente de muchísima reflexión, un momento de recogimiento en el momento en que era trasladado hasta la Basílica de San Pedro, uno de los lugares más importantes para el mundo católico y donde va a permanecer su cuerpo durante los próximos días. Serán 3 días de esta capilla ardiente en la que se espera recibir a miles de fieles de distintas partes del mundo. Ya hemos visto durante esta jornada una larga procesión de personas que han esperado horas, que han aguantado el calor, que han aguantado la temperatura y quizás la incomodidad de estar esperando en este lugar, pero que consideran que es necesario hacer ese esfuerzo para rendir un homenaje y para despedir a quien fuera el máximo líder de la Iglesia Católica en los últimos 12 años. Estuvimos conversando con varias personas que llegaron hasta este lugar, algunos de ellos los pilló la noticia de la muerte del Papa en un recorrido turístico por Europa, otros vinieron directamente una vez que se enteraron de esa información para participar de este rito funerario. Todos nos daban declaraciones de lo importante que para ellos era estar aquí y conversábamos con varios latinoamericanos, gente de México, de Colombia y muchos argentinos que obviamente le dan un significado mayor, especial, de mayor cercanía por el origen del Papa Francisco al estar durante esta jornada en este lugar. Vamos a escuchar algunas declaraciones entonces de quienes conversaron con nosotros. Todas las personalidades que trascienden, sobre todo como la del Papa, ¿no?, que ha llegado al punto de dirigir la Iglesia Católica, de unir a los pueblos, ¿no? Para mí todos los demás son trascendentes, pero el Papa es como que da un poco más en el corazón, ¿no? Veníamos a visitarlo, a ver si podíamos verlo en las misas, claro, pero sabíamos de la enfermedad tan grave que tenía, pero de todas maneras coincidió todo. ¿Y la veo emocionada usted? Porque yo estoy triste porque él fue una gran persona, un gran hombre. Andrea, ¿cómo se ha vivido la efervescencia ahí de los fieles? Porque vemos a tu espalda que hay una gran cantidad de personas, pero es habitual ver esa gran cantidad de personas en la Plaza San Pedro, generalmente turistas que van a conocer el Vaticano, pero ¿dirías que esa cantidad de turistas tiene que ver con quienes ya tenían programada su visita al Vaticano para poder visitar ahí la Plaza de San Pedro, o tiene que ver con gente que ya está empezando a llegar especialmente para despedir al Papa? Sí, hay una mezcla, Roberto. Mira, vamos a ir caminando mientras nos acercamos a la plaza o a la explanada donde se han instalado las vallas que van ordenando a las personas que quieren ingresar hasta el interior de la basílica, hasta el lugar donde está haciendo esta capilla ardiente, porque hemos conversado con gente que efectivamente estaba en un viaje turístico, que estaba en Venecia, que estaba en Florencia, en otra ciudad de Italia o aquí en Roma mismo, pero que se entera de la noticia del fallecimiento del Papa
Papa Francisco y considera que es importante entonces venir hasta el Vaticano para rendirle un homenaje. Pero también conversamos con otras personas, por ejemplo, unas españolas de Valencia que nos decían que ellas eran muy católicas y que consideraban entonces que era necesario viajar una vez que ya se confirmó esa información hasta este lugar para también ser parte de la despedida. Hay gente de todas partes del mundo, evidentemente en su mayoría hasta ahora europeos, pero hemos conversado también con muchos latinoamericanos, hemos conversado con muchos chilenos en estos días que también estaban de viaje turístico acá en Italia y que decidieron entonces sumarse a esta ceremonia para despedir al Papa Francisco. Mire, les voy a ir mostrando acá todavía la cola. Yo les decía, ya acá son pasadas las 7 de la tarde, comienza a bajar la luz, se empieza a sentir un poquito más de frío, pese a que los días han estado muy bonitos aquí en Roma, y la fila sigue siendo igual de extensa. Sabemos que este es un lugar muy visitado, la Ciudad del Vaticano y los principales lugares turísticos de Roma. Es un lugar que normalmente es muy visitado por turistas a lo largo de todo el año. Son millones de personas que llegan hasta este punto durante el año, pero evidentemente este es un elemento adicional que hace que esta confluencia o esta afluencia de gente aumente de manera significativa, y es muy probable que ya mañana, el viernes y principalmente el sábado, que es el día del funeral, sigamos viendo un aumento de las personas que lleguen hasta este punto de la Ciudad del Vaticano. Acá vemos entonces como la fila de personas que están tratando de ingresar a la Basílica de San Pedro se mantiene. Y que de hecho está haciendo que el Vaticano, las autoridades del Vaticano estén estudiando la posibilidad o estaban evaluando el poder extender el horario para quienes lleguen hasta acá pasado la medianoche, porque efectivamente se cree que se va a necesitar un horario más extendido. Estaba originalmente hasta la medianoche hoy y mañana, y el día viernes hasta las 7 de la tarde. Entonces podría ser que esos horarios que se habían establecido originalmente vayan cambiando. Escuchemos también a un chileno que logró ingresar durante esta mañana, después de algún tiempo de espera, hasta el interior de la Basílica de San Pedro para participar de esta despedida del Papa Francisco. Sí, ya estuve desde las 8 de la mañana, desde que se hizo el traslado del cuerpo del Santo Padre, y después una fila de 4 horas. 4 horas. Sí, fue bastante emocionante. En un momento una persona colapsó, el calor también fue tremendo, pero fue un momento de bastante recogimiento. Ver el cuerpo sin vida del Papa ahí frente al baldaquino, con toda la historia, los sucesores, quién será el próximo Papa, es impresionante, toca el alma. Claro, son varias ahí las dudas que surgen. Exactamente. Compatriota. Pero yo tenía esa duda, si acaso iban a estar durante toda la noche o no, con la posibilidad de que las personas se acercaran hasta el lugar. Pero de acuerdo a lo que nos comentaba ahí Andrea, esto era hasta la medianoche, o así al menos estaba programado hasta ahora. Sí. Como tú dices, probablemente eso se tenga que modificar, porque es una gran cantidad de personas, y esto sí o sí supongo que va a estar solamente hasta o la noche del viernes o la madrugada del sábado. No sé cómo lo tienen programado ahí, las puertas abiertas. Lo que está programado, Pati, es que el día viernes se termine incluso más temprano, a las 7 de la tarde. Originalmente, de acuerdo al programa, iba a estar abierta esta capilla ardiente desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, mañana, jueves, viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y ya a partir de ese momento tienen que comenzar a preparar todo lo que es la explanada de la Plaza de San Pedro para el funeral, que va a ser aquí en el exterior. Ya anoche nosotros estábamos aquí de madrugada cuando se empezaba a preparar la instalación de algunas vallas, de pantallas gigantes que han servido también para informar a la gente respecto a cuáles van a ser los horarios y cuáles son las formas de ingresar aquí a la Basílica, y probablemente esto pueda ir, como les decía, modificándose dependiendo de la cantidad de gente que llegue. Pero el sábado, y ya a partir de
la noche del viernes va a estar todo preparándose para lo que va a ser este gran funeral, considerando además, Pat y Roberto, que vienen importantes jefes de Estado y de gobierno de distintas partes del mundo. Eso implica o requiere un gran despliegue de seguridad, y es lo que hemos estado viendo también aquí en cada una de las esquinas de la Ciudad del Vaticano. Hay policía, hay carabinieri, hay funcionarios del ejército que están resguardando la seguridad, y eso va a incrementarse aún más a medida que nos acerquemos al día sábado, cuando comienzan a llegar las delegaciones de los distintos gobiernos a nivel internacional. Ya sabemos que viene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Francia, Emmanuel Macron, de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solo por citar algunos, y también representantes de las casas reales. Así que la ciudad de Roma, que ya ha visto alterado su orden, digamos, su funcionamiento normal, podría quedar bastante más paralizada para el día sábado, considerando ese desafío logístico. Acá estoy viendo la lista, Andrea, de todos los líderes mundiales que van a asistir, los que tú ya mencionaste. Va a estar el príncipe Alberto II de Mónaco, los reyes de Bélgica, el primer ministro de Países Bajos. Bueno, de Europa van a estar casi todos. No voy a nombrar, sí, claro, también. No voy a nombrar uno por uno. De nuestro país no va a ir el presidente, pero va a irse una comitiva con el presidente del Senado, con el canciller también, que va a estar presente ahí en el Vaticano. Estoy viendo la lista larguísima, pero no voy a nombrar uno por uno todos los países europeos que van a estar representados. Obviamente yo creo que están casi todos. Y acá, mira la aclaración. El Kremlin confirmó que el presidente ruso Vladimir Putin no va a asistir al funeral. Me imagino que no debe estar con ganas el presidente ruso de poner una patita en Europa por las consecuencias que eso podría tener. Sí, pero sí va a estar Volodymyr Zelensky, va a estar Donald Trump. Eso requiere una serie de medidas de seguridad que seguramente van a ir en aumento en los próximos días, Andrea, porque no sé cuál es tu percepción hasta ahora, al menos, qué es lo que has podido apreciar, porque mi impresión desde acá es que al menos lo que tiene que ver con el tránsito no se ha visto tan afectado por esas medidas de seguridad. Esas restricciones seguramente van a aparecer en los próximos días. Sí, principalmente lo hemos visto aquí en las cercanías de la Plaza de San Pedro. Evidentemente toda la Ciudad del Vaticano está alterada por esta ceremonia de funeral del Papa Francisco. Muchísima presencia policial y del ejército, también cuerpos de la protección civil, todos están colaborando con la organización de este funeral, pero ya veíamos que en otros puntos de Roma, especialmente en los lugares turísticos, también hay alta presencia de seguridad. Sabemos que Italia ha tenido siempre sobre sí el fantasma del terrorismo en Europa. Siempre ha existido esa preocupación con lamentables atentados que ha tenido que vivir, por ejemplo, España o Francia o el Reino Unido. Y la amenaza de un atentado en Italia y especialmente en el Vaticano ha estado siempre presente durante muchísimo tiempo. Claramente, cuando hay una actividad, un evento de las características que estamos viendo hoy, con tanta gente y además con la presencia de representantes de gobiernos de todas partes del mundo, eso aumenta esa preocupación, y es por eso que el despliegue en términos de seguridad también es mayor. Ya nos han informado, por ejemplo, que los servicios de metro se van a ver también alterados. Todo el transporte de la ciudad de Roma se va a ver alterado a partir de las próximas horas, especialmente pensando en la noche del viernes y durante toda la jornada del sábado, porque además hay que recordar, Pati y Roberto, que el Papa va a ser trasladado desde acá, desde la Plaza de San Pedro, para su sepultura en la Basílica de Santa María la Mayor, que no queda aquí en la Ciudad del Vaticano, sino que queda a unos 4 kilómetros en pleno centro de Roma. Así que va a haber una alteración importante en términos del funcionamiento de esta ciudad, pero se está haciendo todo lo posible para poder organizarlo y ordenarlo de la mejor manera. Implica todo un desafío ahí logístico en materia de seguridad, pero bueno, de todo eso tú nos vas a estar contando, Andrea. Muchísimas gracias por este reporte ahí desde la Plaza de San Pedro. Que estés muy bien. Gracias, Andrea. Que estés bien.